Querido diácono Ronald, queridos hermanos de la Hermandad del Señor de los Milagros y Harley, que hoy recibe su hábito, queridos hermanos de la Caja Piura, queridos miembros de esta familia mercedaria formada por las instituciones que desde hace décadas trabajan por el bien de nuestra infancia y de nuestra juventud, las mercedarias de la caridad. Han ido forjando esas instituciones de raigambre, la Escuelita de las Monjas, el Colegio Ignacia Velázquez, la Casita del Estudiante, otra benemérita institución que tanto bien ha hecho calladamente a tantas muchachas que ahí también se han ido formando a lo largo de los años. Siempre en vísperas de esta queridísima fiesta de la Merced, mañana tendremos oportunidad de hablar de ella con más sosiego y entusiasmo, pues siempre la Iglesia nos presenta en su víspera la figura del Padre Pío de Pietrelcina, un santo popularísimo, curiosamente popular, porque es un santo de esos que es en cierto aspecto muy poco imitable, es un santo lleno de prodigios sobrenaturales a los cuales nosotros no estamos acostumbrados y sin embargo yo creo que es difícil encontrar en Italia una iglesia o capilla que no tenga la imagen del Padre Pío, de ese pequeño monje gordito, fraile gordito, capuchino, de la Orden de los Franciscanos, una de las ramas, con sus guantes en las manos, protegiendo las llagas milagrosas que Dios, nuestro Señor Jesucristo, provocó en sus manos, en sus pies y en su costado. Chesterton decía que Dios suscita en cada época los santos que más contradicen a esa época. Y vivimos una época incrédula. Nuestra sociedad se caracteriza por su falta de fe. Nunca, como ahora, habían existido a lo largo de la historia para aquellos que dicen que el mundo cada vez va mejor o que siempre ha estado igual de mal. Nunca habían existido tantos millones de hombres y mujeres ignorantes que niegan la existencia de Dios. Porque hay que ser muy ignorante, aunque uno sea catedrático universitario, para negar la existencia de Dios. Negar la existencia de Dios implica haber dejado de pensar. Y aquellos que abogan por la ciencia, pues que usen la ciencia y que usen la inteligencia para pensar que es completamente imposible que este mundo haya sido fruto de la casualidad. Cuentan que un profesor un día le decía a los alumnos: recuerden que Dios no existe. Y los niños decían: ¿pero cómo no va a existir Dios? ¿Tiene que existir Dios? No, todo esto ha sido hecho fruto de la casualidad. Los alumnos no entendían eso de que Dios no existiera, pero... Y cuando marcharon al recreo, apareció en la pizarra escrita: el profesor es idiota. Estaba escrito. Y el profesor, lógicamente, se enfadó. Es una falta de respeto muy grande que no se debe nunca escribir. Pero el profesor quería saber quién había escrito esa frase tan irrespetuosa. ¿Quién ha escrito aquí: el profesor es idiota? Y de aquí no vamos a salir hasta que el que lo ha escrito diga quién ha sido. Y un alumno levantó la mano y dijo: profesor, nadie lo ha escrito, usted se dejó un poquito de tiza en la pizarra y durante el recreo ha evolucionado y se ha convertido en una frase. El profesor no se lo creyó, porque todos sabemos que todo tiene una causa y que las cosas que tienen sentido tienen una inteligencia que las ha hecho. Un niño inteligente, más inteligente que el profesor, pero maleducado y irrespetuoso, había escrito esa frase en la pizarra, evidentemente. Pues este mundo, que es mucho más complicado que una frase sencilla, no puede ser fruto de la casualidad. Hace falta una inteligencia enorme para hacer este ojo que es más perfecto que una cámara fotográfica y un celular, y todo lo que hay en el mundo lo ha hecho alguien. Pues hay alguien que ha hecho la naturaleza, como la conocemos, y a nosotros capaces de amar y de entender. Pues este mundo incrédulo, ahora mismo, antes de misa, ha venido una señora a recriminarme porque una niña de catequesis que ha sacado un 20 y que no ha faltado a la catequesis, pero que se ha pasado todo el año faltando a la misa, que por qué la catequista le ha negado el acceso al segundo grado de catequesis. Bueno, pues porque ha faltado a la catequesis, a la misa, usted firmó que la niña tiene que ir a misa. Y me decía la madre: pero si es que no hace falta ir a misa para ser bueno.
Bueno, pues bien, si usted no quiere ser católica no es obligado, pero entonces no me exija que le dé los sacramentos a su hija cuando usted le está diciendo que no es importante recibir los sacramentos. Nuestra sociedad se caracteriza por falta de fe y falta de humildad y falta de obediencia al Señor. Y el Padre Pío es un ejemplo en este mundo incrédulo que solo quiere plasmar lo que sus ojos ven y lo que su mente entiende, pues es un santo que se sale de todas las comprensiones. Un santo que desde que era niño veía a Jesús, él veía al niño Jesús y hablaba con él, pero es que él pensaba que todos los niños veían al niño Jesús. Yo creo que de aquí ninguno hemos visto al niño Jesús, pero él sí lo veía, él estaba dotado de unos dones sobrenaturales que no son habituales. Y Dios ha querido humillar a este mundo moderno con toda la sobrenaturalidad que acompañó siempre al Padre Pío. Veía al niño Jesús, veía al demonio y hablaba con él. Y cuando fue descubriendo este niño que los demás no veíamos al niño Jesús, que eran dones suyos, pues llegó a bilocarse en varias ocasiones, es decir, están en varios sitios a la vez. Hay testimonios archiprobados de personas que aseguran haber estado con el Padre Pío a la vez en lugares muy distantes. Incluso un piloto de avión lo vio en el avión mientras otro lo estaba viendo en tierra. Pues evidentemente esto que estoy contando alguno dirá, pues yo no me lo creo. Bueno, tampoco le creían al Padre Pío cuando muy pronto, muy jovencito, al entrar en el monasterio, en el convento de los capuchinos, Jesús lo ha hecho con otros santos, lo ha hecho con San Francisco de Asís, a quien vamos a celebrar pronto, lo ha hecho, pero nunca lo había hecho con un sacerdote, porque San Francisco de Asís no era sacerdote. Pues le compartió sus heridas, las heridas en las manos, en los pies y en el costado, se las concedió al Padre Pío, dolorosísimas para él, siempre estaba teniendo que limpiar y lavar sus heridas, que eran dolorosísimas, porque amó tanto al Señor y se unió tanto a Él, que se unió a la pasión. Se unió no solamente con las llagas, sino con una celebración de la Santa Misa exquisita. El Padre Pío nunca entendió los cambios en la liturgia que han quitado mucho del sentido sacral y sacrificial de la Santa Misa, y pidió permiso para celebrarla como siempre se había celebrado, y se le concedió. Pero se le empezó a acusar de muchas cosas. Se le acusó al pobre Padre Pío. Se le acusó de robar, de ser un corrupto, porque como se le ocurrió hacer una institución impresionante, un hospital que ha sido puntero, la Casa del Solievo de la Sofferenza, pues se le acusó porque se le dio permiso para no tener voto de pobreza y poder administrar los bienes, porque había mucha gente que le quería y le daba dinero. Pues envidiosos hermanos le acusaron de corrupción, le acusaron de faltar al sexto mandamiento, hasta el punto de que le espiaban, porque fue perseguido fuera de la iglesia y sobre todo fue perseguido dentro de la iglesia por sus propios hermanos. Llegaron a cometer el sacrilegio de grabarle en las confesiones. No se puede hacer algo más sacrílego casi que eso. Y el Padre Pío pues sufrió todas estas calumnias e incluso le llegaron a acusar de que él se había provocado las heridas. Pero a medida en que la Santa Sede, que equivocadamente, para su bien, pero equivocadamente le prohibió durante mucho tiempo celebrar la Santa Misa en público, cosa que fue para él dolorosísima, le prohibieron confesar y hablar con la gente como si fuera peligroso. Bueno, pues Dios lo probó con la obediencia y bueno, pues poco a poco se fueron demostrando que era imposible que se inventase todas estas cosas y todos estos milagros. Decía Chesterton también que cuando quitamos del mundo lo sobrenatural, no queda lo natural, sino lo antinatural. Esta señora que me decía que no es importante ir a misa, debe pensar que si quito la sobrenaturalidad de la misa, puede quedar una persona buena, pero no. Chesterton decía que cuando quitamos lo sobrenatural, no queda lo natural, queda lo antinatural. Y esto es lo que está pasando en este mundo, que cuando arrancamos a los niños, a los jóvenes de los sacramentos, de la fe, no les dejamos normal y corriente, como si se pudiera ser bueno sin la gracia de Dios. No, los arrojamos
al pecado, los arrojamos a la lujuria, los arrojamos a la pereza, los arrojamos a la corrupción, los arrojamos a la impureza e incluso a la sodomía y a decirles que la homosexualidad está bien, que es un pecado antinatural. Pues es lo que pasa cuando quitamos lo sobrenatural de la educación, cuando quitamos lo sobrenatural en la familia, cuando quitamos lo sobrenatural en nuestra vida. Y el Padre Pío es todo un modelo de esta sobrenaturalidad en la que Dios quiere que vivamos. Pues es en esta víspera de la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, nos acercamos a ella agradeciéndole estos días y pidiéndole a nuestra sin igual Madre y Protectora que nos mantenga cerca de su Hijo, que nos mantenga cerca de esta sobrenaturalidad que eleva lo natural y lo sana. Cuando lo natural no se acerca a lo sobrenatural, no se puede sanar, queda herido y por eso se hace antinatural. Pues pidamos hoy muy especialmente por toda la familia mercedaria, demos gracias a Dios por esta historia tan bella que las mercedarias de la caridad siguen trabando en la historia de la prelatura, no solamente en Moyobamba, también en Sisa, también en Rioja. Damos gracias a Dios por ellas, por todas las que ya no están con nosotros, porque han sido llamadas a la presencia del Señor, las que desempeñan hoy su servicio en otros lugares y las que ahora sirven aquí en Moyobamba. Damos gracias a Dios por ellas, damos gracias a Dios por todos los profesores que han sabido colaborar e identificarse con esta misión y este carisma libertador, mercedario, de romper cadenas, las cadenas de la esclavitud y del pecado. Damos gracias a Dios por todas esas centenares y centenares y miles de niños y jóvenes que han sido formados en sus aulas y por los que vendrán, para que la Virgen de la Merced siga redimiendo, es decir, liberando de la esclavitud de la ignorancia y de la esclavitud del pecado. Ahora tocaba así, vamos a admitir como nuevo miembro de la Hermandad del Señor de los Milagros y así invitamos a los varones que quieran acercarse a este grupo para formar parte de él, a nuestro hermano Harley, que después de meses asistiendo a las reuniones y a las oraciones y a las procesiones, hoy es admitido como miembro de la hermandad. Así que invito a Harley Mori a acercarse. Querido hermano,